Mi amigo Alexis me recomendó leer Irse sin velo 2 veces, 3. Y pues hablamos después del video que hice del Kybalión. Y pues ya empecé a leerlo, el primer tomo. Son 4 tomos. Fueron publicados en 1877. La autora se llama Blavatsky. Se nota que es mucho más culta que el autor del Kybalión. Entonces les voy a contar del libro. Está curioso que la definición que da de antropología solamente tiene relación al cuerpo y a la mente. No tiene en cuenta la sociedad ni a la cultura. Es lo que se me hace más curioso. Pero pues ha de haber sido por la época. Luego, motivaciones. Es que está a favor de la filosofía hermética y de la antigua religión de la sabiduría, dice. Se nota que la autora tiene algo en contra del Islam. Cada vez que menciona el Islam o a Muhammad, los menciona mínimo con indiferencia, pero normalmente en algún sentido despectivo. Está interesante porque dice que cree en el atomismo, pero también es dualista y atomista a la vez. Y dice que los espíritus están hechos de elementos, entonces está un poco algo raro, o sea, están hechos de átomos. Está muy curioso cómo se intenta conciliar el atomismo con el dualismo, porque a mí me parece por sí mismos no van juntos. La creencia en el alma, en el mundo de las ideas, etcétera, en el mundo espiritual, vino de una época en la que se creía que existían esencias, o sea, que la materia era una esencia y que el alma sería otra esencia que sale de ahí. Y por eso conciliar el atomismo con el dualismo se me hacen incongruentes, pero sostiene que hay atomismo y dualismo a la vez. Está muy curioso porque dice también que en algunas otras partes que el alma de las personas, antes el alma astral, está hecha de partículas finísimas, y entonces se me hace muy curioso, así como de... en otra parte también dice que está en contra de que de las células, del origen de la vida por las células, porque si la vida se da gracias a que estamos hechos de células, entonces donde no hay lugar para el alma, pues. Entonces igual está el asunto, ¿no? De si hay células, las células tienen alma. Y ella dice que las células no son el origen del espíritu, del alma o de la vida, pero dice que las partículas tienen alma o espíritu o algo parecido. Entonces ya llega a cierto punto en que pues, si las partículas tienen alma, entonces ¿qué sentido tiene dividir todo entre materia y espíritu? Ya se me hace que a este punto ya no tiene sentido. Bueno, otra de las motivaciones es que está en contra de la tiranía científica y teológica. Pues en esa época estaba la lucha entre la época pasada dominada por la Iglesia Católica y luego esa época en la que estaba pegando duro el positivismo, ¿no? Algunas de las críticas que da contra el positivismo además me parecen buenas. Otra cosa curiosa es que tiene la actitud así como de que querer investigar, querer mostrar que lo que cree es verdad. Tiene confianza en que si se hicieran experimentos, que si se investigaran, que si los científicos investigaran con verdadera intención todos los asuntos del alma o del espíritu, encontrarían que es verdad. Algunas cosas en las que se muestra es este pedazo, por ejemplo, dice: si prescindiendo de las enseñanzas puramente metafísicas de la Cábala atendiéramos tan solo al ocultismo fisiológico, podríamos obtener resultados beneficiosos para algunas ramas de la ciencia moderna experimental, tales como la química y la medicina. O sea, eso me parece bien, pues me imagino que si la autora estuviera en nuestra época, trataría de mostrar o hacer experimentos, investigaciones científicas para demostrar la existencia de las cosas en las que cree y de las cuales defiende. Eso me parece agradable. Luego, cosmogonías descriptivas son unas, por ejemplo, los pensamientos dice que están más allá de los cielos, que las percepciones son cosas que ocurren en los cielos y que las intuiciones son cosas dentro de los cielos mismos. Está interesante. Luego también dice que hay 3 clases de espíritus: los hechos de éter, los hechos de fuego y los espíritus terrenos, que son nuestras almas astrales, las cuales también dice que
que están hechas así como que de partículas muy finas. Y también que hay 4 espíritus elementales. Eso es un asunto que a mí se me hace muy discutible. Todo eso de los 4 elementos, porque los 4 elementos al principio eran teorías naturales, físicas, materiales. Primero uno que todo estaba hecho de agua, luego otro todo que del fuego, otro que la tierra y así, hasta que Empédocles agarró los 4 y luego le añadieron el éter y demás. Pero en China tienen otros elementos, por ejemplo, uno de ellos es la madera, y así pues, o sea, en ese tipo de detalles de que todo está hecho de 4 elementos. Sacar siempre vuelven a sacarlo de los 4 elementos. A mí se me hace que es una cosa eurocéntrica, porque esos fueron desarrollados en Grecia. Es una cosa eurocéntrica, en otros lugares tuvieron otros elementos. Luego las cosmogonías generativas, estas son las que ya no me empezaron a gustar, ¿no? Por ejemplo, hablando del demonio de Sócrates que le hablaba, dice que todos podemos acceder a esa voz divina en nuestro interior. Entonces, que depende de cada uno abrir o cerrar su percepción a esa voz divina. Entonces, la idea es así. ¿Tú escuchas la voz divina? ¿No? Entonces, cerraste tu percepción a la voz divina. Si sí la escuchas, entonces abriste la percepción. O sea, no hay pierde, o sea, como quiera, no se lo puedes refutar, simplemente te clasificas y al instante. No es una afirmación o una proposición que pueda ser demostrada, simplemente siempre va a ser verdadera. Te va a clasificar de una sí o sí a como ella piensa. No hay pierde, es una mañosada. Luego, la percepción espiritual es mejor que la ciencia experimental, dice. Para los versados en la magna ciencia, la descripción que un niño psicómetra puede dar de la génesis de un grano de arena, de un pedazo de cristal o de cualquier otro objeto es mucho más fidedigna que cuando las observaciones telescópicas y microscópicas aleguen las ciencias experimentales. O sea que la cosa va a ser así. ¿Lo observas experimentalmente? En caso de que sí, si tus resultados de tus experimentos coinciden con lo que yo creo, entonces es válido, lo voy a dar por válido. Si tus resultados no coinciden con lo que yo creo, entonces voy a decir que es mejor la percepción espiritual que las experimentaciones. Y de ese modo voy a invalidar todos los resultados de cualquier experimento o investigación científica que digan algo que no me gusta o que vayan en contra de mis propias creencias. Luego, en caso de que yo no quiera hacer experimentos porque tengo flojera o porque no tengo ganas de trabajar, etcétera, pues voy a decir que me basta mi percepción espiritual. Solamente me voy a sentar, me voy a rascar el ombligo, voy a pensar cosas y voy a decir que son verdad porque las percibo espiritualmente. Luego otro es los ojos del alma u ojos no corporales. Esto es en relación a cómo la gente que hace anatomía abren los cuerpos, se ponen a ver y no hallan el alma por ningún lado del cuerpo. Entonces dice que para ver el alma hay que tener ojos espirituales, hay que verlos con esos ojos, pero hay que abrirlos. Pues. Entonces la idea es así. ¿Ves el alma? No. Entonces estás usando la vista del alma, tienes que usarla. Si ves el alma, entonces sí estás usando la vista del alma. Y así pues, no hay manera de contradecirle, simplemente te clasificas y al instante. O opinas igual que yo, o te equivocas. Así nada más. Opinas igual que yo, entonces tienes vista del alma. Si no opinas igual que yo, no tienes vista del alma. Luego otra es que los libros antiguos están escritos en lenguaje solamente entendido por los iniciados. Esa es otra problemática, porque tienen la idea también de que a lo largo de la historia siempre ha habido gente que sabía todo lo que apenas se va descubriendo ahora, pero no se lo decían a nadie. Cosa que a mí me parece muy egoísta, pero parece que la autora no. Y es que como la autora era noble, era de Rusia, una mujer noble, entonces pues se le nota que tiene esa actitud así como de el vulgo, ignorante, despreciable, apestoso, háganse para allá. Y así pues, así como de no, es que siempre hemos habido gente iniciada que sabe todos los secretos del universo, pero no se los dice a nadie. O sea, sabemos cómo curar todas las enfermedades, pero no se lo decimos a nadie. Sabemos cómo resolver todas las guerras y cómo resolver todos los problemas del hambre en el mundo, pero no se lo decimos a nadie. A mí se me hace muy
despreciable una idea así, que hubiera gente así. Pero el rollo es este, que dice que los libros antiguos se escriben solamente para que los entiendan los iniciados. Entonces de ahí entra todo el problema de la hermenéutica, de las interpretaciones. Es así, pues. ¿Interpretas un texto igual que yo? Si sí lo interpretas igual que yo, entonces estás en lo correcto. Pero si no lo interpretas igual que yo, entonces es que no estás iniciado. Y de ese modo va a ser así. ¿Interpretas el texto igual que yo? Pues estás bien. Si lo interpretas diferente a mí, entonces te equivocas. Es otra mañosada. Luego, las cosmogonías narrativas. Dice que al principio el cuerpo humano era casi etéreo, pero luego se fue volviendo cada vez más material y grosero, así como está ahorita. En eso también, ¿no? Proponía investigar, que se investigaran bien algunas cuevas para investigar la prehistoria, porque la autora cree que ha habido un ciclo de destrucciones y reinicios, así como el eterno retorno del Eclesiastés de la Biblia. Comienza la humanidad, termina todo, vuelve a comenzar de nuevo. Y así da de cuenta que volvemos a empezar desde el principio una y otra vez. Pero a lo largo de ese periodo siempre ha habido gente oculta que sabe todo, pero no se lo dice a nadie. Pues proponía investigar cosas así de la prehistoria y me parece bien. El detalle es que como fue escrito este libro en 1877, ya se han hecho, investigado todas esas cuevas que ella menciona y muchas más. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Pues lo que ya sabemos ahorita, que existe la evolución, que antes éramos australopithecus y demás, y todo eso. Les recomiendo Los símbolos de la prehistoria de Raquel Lacalle Rodríguez. Es el resumen de su tesis doctoral de asuntos de prehistoria. Está bien chila. El problema es que no es tal cual leer este tipo de cosas, sino el leer únicamente este tipo de cosas. Porque cada vez que alguien se cierra a leer únicamente a gente que piensa igual que él, se vuelve cada vez más aislado y comienza a creer en cosas cada vez más extrañas y delirantes, pues. Por eso hay que checar algo y luego otras posturas también para poder tener diversidad, pues. Porque si te dan a comer la misma comida toda la vida, vas a pensar que te gusta, porque nunca probaste de otras. Igual los libros, puede alguien leer esto y gustarle, pero luego si leen otra cosa, puede que haya otra cosa que le guste más. A mí me gusta más la prehistoria de verdad y la antropología de verdad. Bueno, aquí está el asunto, ¿no? Otro, que los seres humanos antes éramos como dioses, pero caímos a un estado corpóreo y grosero. Dice que en eso coincidían muchas mitologías de diferentes partes, pero pues las mitologías se pueden interpretar de muchas maneras diferentes y que coincidan muchas mitologías en algunas cosas, como por ejemplo el diluvio, o que todo comenzó con el agua. Se pueden interpretar de muchas maneras. Por ejemplo, está la interpretación de Jung, de los arquetipos, está la interpretación de Raquel Lacalle Rodríguez, de cosas de las estrellas, y un montón de formas de interpretarlo, no nada más el creer que literalmente antes fuimos dioses y luego decaímos. Hay muchas posibilidades diferentes de interpretar los mitos, no solamente la de la autora. Luego, esto de que la existencia humana tiene más de 250.000 años, pues ahorita pues es falso. Luego, que los filósofos antiguos guardaban sus doctrinas secretas, ¿no? Eso es algo que afirma así de una, sin evidencias de nada. No se puede mostrar. Y el problema es que aliado con la otra idea de que los escritos antiguos eran únicamente para iniciados, es como de no, pues si estás de acuerdo con mi interpretación, pues estás en lo correcto, pero si no, entonces no eres iniciado. Que los filósofos antiguos decían lo que yo digo, pero lo decían de manera secreta para que la gente como tú no lo entienda. No le puedes ganar. Luego, que Sócrates y Pitágoras fueron condenados por enseñar lo que todos guardaban en secreto. Eso es falso. Luego, que tenemos dos almas, una alma astral y otra que es una partícula del espíritu divino incorruptible e imperecedera. Eso es la cosa que les digo, se me hace curioso, conciliar el atomismo con el dualismo. Es una cosa muy rara. Luego, esto de los reinos mineral, vegetal, animal, es una cosa muy antigua de la Edad Media, de la antigüedad, pero ahorita es falso. Las cosas no funcionan así. O sea, nosotros estamos al mismo nivel que los árboles, que las plantas, son
formas de vida que existen en el mismo periodo que nosotros. No es así de que uno evolucione así como de primero es un lingote de hierro o una roca y luego evoluciona en una pingüica o en un pino, en un naranjo, y luego en un perro, un gato, luego un ser humano. No va así la cosa. Pregúntenle a cualquier biólogo, les va a decir una cosa completamente diferente. Es un punto en medio que eso en parte se me hace bastante conciliable con el hermetismo, la idea toda esta como del fuego primordial o de la sustancia a la que está hecha la piedra filosofal, esa sustancia primigenia que va creando todas las formas posibles de las cosas que existen, que es la idea por la que se creía en la transmutación, que el oro podría ser interactuar con esta sustancia primordial y transformarse de una cosa a otra, como si fuera plastilina, y que el tipo de material que es fuera una forma diferente que se hace con la plastilina, algo así pues. Y la idea en la biología actual es de que de un mismo ser vivo comenzaron a evolucionar todos los seres vivos de la actualidad. Es una cosa que se me hace bastante conciliable con el hermetismo, pero la gente de estas cosas suele seguirse aferrando a las ideas de la Edad Media, las ideas de la antigüedad, y pues no hay una escala mineral, vegetal, animal. Pues los vegetales y animales están al mismo nivel que nosotros. Los primates que tenemos en nuestra época están al mismo nivel que nosotros. Son animales que existen en nuestra misma época. La diferencia es nada más el chauvinismo, o sea, el creer que nosotros, porque somos humanos, somos mejores. Si fuéramos perros, pensaríamos que ser perro es ser mejor que ser humano. Luego aquí la parte de que ya es la cosa por la que ya no me dieron ganas de seguir leyendo los otros 3 tomos. Tienen un montón de falacias, falsedades y errores que me aturden. Ya cuando lo empecé a leer dije, órale, está muy interesante, se nota que la autora sabe mucho, pero ya después con todo esto pues ya me imagino que es cosa de la época, aparte de que hubo muchos cambios en la ciencia después de 1877, etcétera. También se nota que la autora pues en esa época, como era mujer, me imagino no fue a la universidad, porque se le nota que no fue a la universidad. Tiene muchísimas falacias, cada rato, cada página suelta al menos una falacia. Aquí les van algunas. Que la evolución nos desenvuelve facultades perceptivas que nos permiten ir más allá de la percepción ordinaria. ¿Será exagerado creer que el hombre puede desplegar nuevas facultades sensitivas y relacionarse mucho más íntimamente con la naturaleza? La lógica de la evolución nos lo dirá si la llevamos hasta sus legítimas conclusiones. Si en la línea ascendente desde el vegetal o el molusco hasta el hombre más perfecto ha evolucionado el alma y adquirido sus elevadas facultades intelectuales, no será irrazonable inferir y creer que también en el hombre se está desenvolviendo una facultad perceptiva que le permita indagar hechos y verdades más allá de los límites de nuestra ordinaria percepción. Pero eso es falso. La evolución no funciona así como una línea de ir creciendo cada vez más. O sea, la evolución biológica es más guiada por el azar, por la casualidad, por la selección natural, y eso significa que uno desarrolla no los sentidos para ir trascendiendo cada vez más a un mundo superior, sino que uno desarrolla sus órganos de los sentidos de manera azarosa y en correspondencia con la utilidad que le tenga para el ambiente en el que se desenvuelve. O sea, por ejemplo, nuestra inteligencia es mejor que la de los perros, pero los perros tienen un olfato mejor. ¿Por qué? Si nosotros fuéramos la cúspide de la evolución en un sentido lineal, nosotros deberíamos tener un olfato igual o mejor que el del perro, pero no es así, porque evolucionamos adaptados a diferentes circunstancias, ambientes, interacciones con otros animales y demás, y con los de la misma especie, de modo que a fin de cuentas no hay una evolución lineal, sino que se desarrollan muchos sentidos diferentes, así que no es así como que luego vayamos a desarrollar un sentido para leer la mente o cosas de esas, que no funciona así la evolución. El espiritismo ad populum. La falsificación es imposible sin modelo que falsificar. El fanatismo de los espiritistas prueba la ingenuidad y posibilidad de sus fenómenos. Nos dan hechos que debemos investigar.
no afirmaciones que debamos creer sin pruebas. Millones de personas razonables no sucumben fácilmente a colectivas alucinaciones, dice. Eso es falso, que sí pasan cosas así a veces. Y un ejemplo puede ser, por ejemplo, la vez en que la gente comenzó a bailar así hasta que se murieron. Platón advetus, o sea, es una falacia que tenían en la antigüedad, que era que mientras más antiguo es un conocimiento, más verdadero es. Hablando de la filosofía platónica, dice así: ¿no prueba su pujanza contra las injurias del tiempo que esta sabiduría es divina y eterna? Pues no. Luego, que Sócrates es un chismoso, dice. Sin embargo, hay pruebas de que en los misterios enseñaba este sistema y que Sócrates fue condenado a muerte por divulgar estas enseñanzas, que sus compatriotas tildaron de ateas. Eso es falso, no lo mataron por eso. Luego, estrellas con alma ad ignorantiam. La idea de que los números por su gran virtud producen siempre el bien y nunca el mal se refiere a la justicia y ecuanimidad y armonía. Cuando el autor dice que cada estrella es un alma individual, repite lo que los iniciados indos y los herméticos enseñaron antes y después de él. O sea, que cada astro es un planeta independiente con alma propia y que todos los átomos de materia están henchidos del divino influjo del alma del mundo, de modo que respiran, viven, sienten, sufren y gozan de la vida a su manera. ¿Qué físico puede negarlo con pruebas? ¿Qué físico puede negarlo con pruebas? Eso es una falacia de ignorancia, o sea, no voy a mostrarte yo que las estrellas tienen alma. Tú debes demostrar que no es cierto. Es que así no funcionan las cosas. Ahí es donde se nota que la autora no fue a la universidad. Luego otra. Supremacía de las estrellas ad ignorantiam. La idea es clara y de mala fe procedería quien equivocadamente la expusiese. Si el autor de Epinomis coloca estos signos dioses muy por encima de los animales, plantas y hombres a quienes, como criaturas terrenas, les señala ínfimo lugar, ¿quién le probará lo contrario? Es otra afirmación que se saca así nomás de porque sí, y no es que tú debes demostrar que no es cierto las ocurrencias que a mí se me ocurren. Otro es demonios ad ofertam, o sea, eso le digo como demonios en oferta. Además, cuando el autor de Epinomis interpone entre los dioses superiores y los inferiores 3 clases de demonios y puebla el universo de seres invisibles, es más racional que nuestros modernos sabios, que colocan entre ambos extremos un vacío inmenso donde solo operan las ciegas fuerzas de la naturaleza. O sea, esto tal cual no es como una falacia, pero sí es así como de, no, pues si ya metimos diferentes clases de espíritus, pues de una vez metemos demonios para rellenar el hueco, pues así como si fuera un 2x1 o algo así. Luego, que Paracelso fundó a los Rosacruces, no hay pruebas. Luego, espíritus elementales de muchos nombres ad populum. Nombra un montón de espíritus diferentes que faunos, elfos, enanos, trasgos, etc. Y dice, ¿será posible que estuvieran alucinados tantos cuantos los vieron? Que hayan sido vistos o que la gente diga que los ve en diferentes lugares, pueblos, no significa que sean reales. O sea, luego, espíritus hechos de átomos. Esta es la cosa que les decía, ¿no? Si los espíritus están hechos de átomos, se debería poder probar su existencia. Luego, que la gravedad funciona por magnetismo. Tiene la idea de que nosotros que tenemos una polaridad, dice, que la Tierra tiene otra y que pues los opuestos se atraen, pero que si cambiáramos las cargas electromagnéticas de nosotros, saldríamos volando, que la gravedad no funciona así. O sea, ahorita cualquier persona que haya ido a la prepa debería saber que la gravedad no funciona así. Luego, contra la tiranía científica y teológica. Una persona vistiéndose de color azul y sea un tirano no significa que todas las personas que sean tiranos se van a vestir de azul, o que el azul sea un tirano, pues. O sea, puede haber gente grosera o tirana, déspota, etcétera, que sean científicos o que sean teólogos, pero no significa que la teología y la ciencia vayan a ser igual, pues. Es que no confunde la personalidad con la cosa o el campo de estudio, pues. Luego, el antediluviano sabio en psicología de ignorantiam dice que pues, si los antediluvianos, según ella, eran mejores en todo, seguramente también en psicología. Eso del diluvio, aunque hay muchos mitos y demás de que el agua, etcétera, hay muchas interpretaciones diferentes que puede haber, y no solamente que realmente existió un diluvio.
donde es posible que sí haya existido un diluvio, porque sí hallaron pruebas así en el suelo de que hubo un gran diluvio, fue en la región de Mesopotamia, pero únicamente ahí. Pueden checar el libro de los símbolos de la prehistoria y dice que los rituales de iniciación chamánicas se hacían en cuevas donde había agua. Entonces es una cosa que está vinculada a todo este asunto. Luego, la ciencia está mal, Platón está bien. En lugar de deducir el efecto de la causa, inducen la causa del efecto, dice la ciencia. Enseña la ciencia que los tipos superiores proceden evolutivamente de los inferiores, o sea que nosotros estamos hechos de células, las células de átomos, etc. No procedía así Platón y sus discípulos, para quienes los tipos inferiores eran imágenes concretas de los abstractos superiores, o sea, del mundo de las ideas. Pero este rollo, el detalle es que, la diferencia es que las células y los átomos los podemos ver, podemos interactuar con ellos, los podemos medir, los podemos observar, mientras que el mundo de las ideas no lo podemos observar, nadie nunca ha ido para allá. Luego, que la doctrina espiritualista es mejor que las células ad consequentiam. Dice: sin embargo, nos atrevemos a contradecir esta afirmación, observando que mejor se avienen las doctrinas espiritualistas con las investigaciones filosóficas que con el protoplasma de Huxley, pues al menos ofrecen pruebas evidentes de la existencia del espíritu, mientras que una vez muertas las células protoplásmicas no se advierte en ellas indicio alguno de que sean los orígenes de la vida, como pretende el eminente pensador contemporáneo. O sea, vamos a decir que las doctrinas espiritualistas son mejores porque ellas pueden explicar y decir que sí existe el espíritu, mientras que la idea del Huxley no. Es una falacia ad consequentiam. Luego, que los egipcios esculpían entes invisibles del aire ad ignorantiam, ¿no? Lo dice así nomás. Los egipcios esculpían figuras fijándose en seres invisibles en el aire. No da pruebas, no da argumentos, simplemente lo dice ya. Luego, tener dioses no es prueba de creer en dioses. Dice que los antiguos paganos creían en dioses, pero eso no es prueba de que creyeran en dioses, sino que creían en un solo Dios. Es una incongruencia. Luego, la inmortalidad del alma ad populum. Es justo achacar a mentes enfermizas los innumerables casos en que no ya una sola, sino varias personas a la vez vieron y hablaron a los aparecidos. Eso es una falacia ad populum. Muchos lo creen, no significa que sea verdad. Luego, que hay un cristal maleable y disolvente universal. Es una cosa muy extraña porque, o sea, creyendo en el atomismo, que los diferentes elementos están hechos de átomos y demás, creer que haya un oro y un disolvente universal que crea un oro más puro, parece un puro juego de palabras que no tiene sentido. Chequen cualquier libro de química, eso no tiene sentido de un disolvente universal. Luego, la presencia de escépticos neutraliza los poderes de los médiums, porque dice que han hecho investigaciones y se meten los escépticos a investigar esto de los médiums y del espiritismo, y entonces hallan que es falso. Entonces dicen, no, pues es que la presencia de los escépticos hace que no funcione. Es una mañosada, pues es que en vez de aceptar que la investigación bien hecha muestra que el espiritismo es falso, dicen, no, es que como ellos llegaron, ya no funcionó. Pero si ellos no están, sí funciona. Son tonterías, pues. Luego, que no conocemos la materia y que hay espiritualidad en ella. Esta es la cosa más curiosa, ¿no? Que eso de que las partículas de la materia tienen una especie de espíritu, de alma. Llega al punto en que ya no tiene sentido entonces hablar de diferencia entre materia y espíritu. Pues ya esto ya se convierte en el rollo del Berkeley, de que todo son ideas y voluntad de Dios. Y pues así en general estas son llega hasta la página 90, ¿no? Leí mucho más, pero ya me dio flojera. Ya llegó el punto en que, principalmente como hay casi una falacia en cada página, ya me cansó y me quitó las ganas de seguir leyendo. Entonces, pues en su época yo hubiera dicho, está bien chilo. Aparte de que fuera muy difícil conseguir tantos libros en esa época. Pero ya ahorita
La mayor parte de lo que dice de la ciencia es ciencia de hace 2 siglos, de la positivista, o sea, no era ciencia muy sensata. Y luego, aparte de todas las disputas que tiene, pues ya se nota, es un libro viejo, hecho para su época, pues ya está desfasado y tiene tantas falacias, ya no tengo ganas de leer los otros 3 tomos. Aparte, no, esta es la fórmula estadística para sacar muestras de poblaciones finitas, entonces no aplica bien a los libros, pero cuando buscas pretextos para dejar de leer una obra de 4 tomos es buena idea usarlo. Pues ya, entonces, pues ya cumplí con la muestra que sería representativa del caso, entonces ya no quiero leerlo.